Gracias, Chava. Gracias a ti, Gabriel, por esta pregunta tan importante de que es lo que vamos a desvelar a través del estudio cabalístico. Y bueno, pues hoy los saludamos nuevamente desde Tonalá, Jalisco, en esta fecha que estamos terminando prácticamente el mes de Heshvan del año 5785. Mañana ya iniciamos con un nuevo mes. Hoy que es 19 de noviembre del 2025. Y como les he comentado, el tema de Bereshit es muy amplio, muy grande, pero es como todo, si nosotros queremos entender qué es lo que nos pasa, de dónde proviene todo lo que nos está sucediendo y hacia dónde nos dirigimos, pues es como cuando se plantea un problema. Para encontrar la solución de un problema necesitamos saber el origen del problema, de cuáles son las causas y bueno, pues estamos viendo los efectos. O como un médico que dice, bueno, pues esta enfermedad, necesito saber cuál es la causa, de dónde proviene este problema para poder encontrarle una solución y saber cuál es el diagnóstico, el tratamiento y hacia dónde vamos a salir. Igualmente nosotros tenemos que saber cuál es el origen de todo esto para poder entender qué está sucediendo justo en este momento y qué es lo que ha sucedido a lo largo de nuestra historia y hacia dónde nos dirigimos. Por tanto, pues vamos ahorita a continuar con el tema de Bereshit. Yo aquí quiero tocar, pues son muchos temas, pero vamos a decir unos que son vitales porque en el Génesis nos habla de que hubo un problema en el jardín del Edán con el cual este, Adán y Jabá fueron expulsados del paraíso. Y por otro lado dicen que Adán y Jabá no fueron expulsados, sino que ellos decidieron salirse, así lo plantea también la Kabbalah. Pero bueno, vamos a empezar por lo básico y qué es lo que realmente sucedió. Y aunque no estés explícito en el Génesis, en Bereshit, sí se aborda en el Zohar, que es el alma de del cuerpo, que es la parte literal, y que no solamente la Cábala no solamente se complementa con el texto del Zohar, sino con otros textos de sabiduría y revelaciones que han ocurrido. Bueno, entonces vamos a empezar. Se habla de un pecado original. Cuando hablamos de un pecado original, pues estamos hablando, pues la palabra pecado es más que nada un concepto de alguna manera religioso, pero lo que ocurrió, si podemos hacer la similitud como un corto circuito eléctrico que se quemó todo, así que fue un cortocircuito cósmico. Quizá es el cortocircuito el problema más fuerte que la humanidad adámica provocó y que fue causa de que hubo una desconexión y un desacuerdo entre nuestro creador y, y Adán, o sea, es decir, todas las almas adámicas del alma, del mundo, pues hubo este problema. Debemos de ir un poquito antes, de acuerdo a nuestro concepto humano, y poder entender decir que Dios creaba y destruía mundos. Es un concepto que a lo mejor para algunos les puede resultar nuevo, pero Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, que evidentemente recibió toda la sabiduría de, de seres que vivieron en milenios antes de él,
y que fueron revelados por, por visitas, por entes espirituales atemporales, para poder revelar todo que de otra manera, mediante el conocimiento humano, es imposible saber. Entonces, Simón Barriján nos viene a explicar que cuando habla de mundos, no se refiere a todas las almas de la creación. Por eso dice, destruyendo los mundos se refiere a aquellas almas que dejaron de seguir el camino espiritual y que en cambio escogieron el camino del mal, por los que fueron destruidos por sus propias acciones impuras. En un versículo de Bereshit nos dice que la Torá estuvo presente en la creación del mundo y evidentemente en la creación del ser humano. Y la Torá es el que presenta el mundo civilizado. Por eso el concepto de Torá que algunos tienen que simplemente es la escritura, la Torá es un ser vivo, como ya lo expliqué en otras ocasiones, que ha estado presente siempre en simbiosis con el Creador. Entonces la Torá representa el mundo civilizado porque el mundo fue creado por ella, por la Torá, y existe sobre ella. Quiere decir que el mundo descansa sobre la Torá. Y nos dice que las naciones que no aceptaron la Torá, los preceptos de la Torá, lo que no lo aceptaron han permanecido desolados y secas, así nos dice. Entonces, este es el significado de la frase que dice, Él creó mundos y los destruyó. Esto se refiere a aquellos que no mantuvieron los preceptos de la Torá, que no elevaron de Malhut a Binah, así dice el Zohar. ¿Qué quiere decir que no elevaron de Malhut a Binah? Es decir, que el hombre fue creado en Malhut, pero el propósito de esa creación es elevarlo a Binah, que es decir, al mundo espiritual, del mundo más bajo al más alto. Y la manera de elevarlo es con el respeto de los preceptos de la Torah, es decir, que no estaban con el atributo de la misericordia. Y como nosotros sabemos que Dios creó el mundo con misericordia. ¿Por qué? Dice, porque fueron creados en Malhut y no se perfeccionaron en Binah. Por eso fueron destruidos junto con todas sus creaciones. Es decir, ¿con qué? Junto con su tecnología. En otras palabras, que hubo seres que Dios creó previamente, que no siguieron el plan divino y que se desarrollaron científicamente, desarrollaron una tecnología muy grande, pero siempre fuera de la misericordia. Y por tanto, como Dios vio que esas creaciones no eran lo que Él quería, fueron destruidas junto con todas sus creaciones, es decir, con toda su tecnología. Y bueno, entre paréntesis podemos ver algunos por ahí, alguna información que nos llega de manera como muy lejana, y podemos remitirnos a los lemures o a los atlantes, que tuvieron una gran tecnología y dicen que desarrollaron muchas cosas, pero luego fueron destruidas esas tecnologías. Bueno, pero vamos a ir más allá de eso. En el jardín del Edén hubo creaciones que Dios también ya había destruido. Y luego quedaron ahí un remanente. Pero también en el jardín del Edén existían seres espirituales incorpóreos, vamos a decir el mundo angelical, y espíritus que siempre estaban ahí. Pero Dios en un momento dado, el santo bendito sea él, dice en el Shabbat de la creación,
Dios le otorgó una vestimenta a los espíritus, a ciertos espíritus, y entre ellos, pues en la creación del humano, hubo un gran celo por parte del mundo angelical, espiritual, de por qué sí se le iba a dar el cuerpo una vestimenta inicial, y a ellos no. Entonces hubo una gran inconformidad ahí. Aquí hay mucho tema material para ampliar, pero les voy a anticipar algo porque lo vamos a volver a tomar. Estas creaciones decidieron oponerse al hombre, a la creación del hombre, hombre, mujer, claro, y decidieron rebelarse. ¿Por qué? Porque ellos no podían tener esa vestimenta, ese cuerpo, y no se los dio. E incluso el mundo angelical se opuso y dijo que cómo iba a crear un ser con tal poder y que podía destruir la creación. Hubo una gran negociación, pero Dios dijo que de todas maneras ella era una decisión que él había tomado y por tanto ya no había vuelta atrás y todos se opusieron. Una gran parte de esa dijeron que si era capaz de destruir la creación y que además no lo iba a reconocer. Entonces Dios hizo un sistema de seguridad donde su creación no iba a destruir, donde estos seres, el ser humano no iba a destruir la creación. Por tanto, hay un candado y a ellos les dio el permiso de que lo impidan. Dice, ok, vamos a ver, esto se va a hacer, pero ustedes van a ser los encargados de que no destruyan la creación. Pero eso no quiere decir que estuvieron en contra de, porque tenía que ser una disposición divina y por tanto hay quienes se acogieron al plan divino y estos seres espirituales son los que hacen todo el plan, en todo un sistema dentro de la creación, pero hay otros que se opusieron. Bueno, esas creaciones que ya previamente se habían destruido, estuvieron presentes y decía, bueno, la respuesta por qué esa vestimenta no la podían tener, porque no pueden engendrar descendencia, no pueden engendrar nuevas envolturas donde se puedan alojar almas. Y cuando vieron que no podrían, se le rebelaron contra él, se llenaron de celo y se convirtieron en demonios y decidieron vengarse cuando bajaron a la tierra y amarrarse a ella. Entonces, estos seres espirituales que bajaron a la tierra son los responsables de todos estos problemas que aquejan al hombre. Ahí en el Salmo 91 es la manera de ahuyentarlos, según nos dice Simón Bar Yochai, y que estos seres incorpóreos son los que crean eventos y circunstancias y obstáculos dañinos para el ser humano, para nosotros. Entonces, pero ¿cómo podían bajar si no tenían la fuerza de venir? Entonces, Dios en su plan de creación y los que destruyó, siempre queda un remanente porque es un origen intrínseco, un origen divino, pues una de ellas, y quizá la más fuerte, fue el linaje de la serpiente, denominado Samehmen, ¿sí? Ese remanente llamado Samehmen, lo voy a decir de manera pedagógica, Samael, que es la serpiente y que también se le conoce como víbora, pero la víbora, la serpiente montando a la víbora.
Y su parte femenina, L-I-L-I-T, también se deletrea. Ellos no podían tener descendencia por decreto divino. ¿Por qué? Pues porque eran seres espirituales y no podían tener esa vestimenta. Por tanto, la advertencia, y es que dicen que no fue una ley, sino es una advertencia, porque Dios desde el principio, en la creación del hombre, o en sus creaciones, ha respetado el libre albedrío. Y entonces ese remanente estaba habitando en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, allí donde habita la serpiente, y les dio la instrucción para no acercarse y no comer de ese fruto. Bueno, hasta ahí parece que todo más o menos lo vamos asimilando con el conocimiento que hasta ahorita hemos adquirido. Pero ¿qué sucede? Que que la serpiente seduce a, a Jabá. Y la única manera de poder traer descendencia era poder tener un acercamiento sexual, así, tal cual, de la serpiente con Jabá. Por eso, el primer ser que nace es Caín o Cayín, que no es hijo de Adán, sino es hijo de la serpiente y de Jabá. Pero Cayín nace con una alma hermana, es decir, con su alma gemela, con su parte femenina. De esa se habla muy poco. Y de esa manera viene la genealogía de Cayín. Allí viene el primer problema de, de la seducción de la serpiente con Jabá, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Que Adán ve que ese hijo nace con su alma hermana y luego Jabá y Adán tienen a Hebel, o sea, Abel, pero que también viene con su alma hermana. ¿Y qué sucede? Que Caín se enamora del alma hermana de Hebel y para quedarse con ella lo mata. Y de ahí viene el linaje de Caín. Y ese linaje nosotros lo podemos rastrear en el Génesis. Ahí viene, ¿sí? ¿Y qué sucede? Entonces, como Adán ve ese evento tan fuerte y es un dolor tan grande para Adán, que se separa de ella 130 años. Entonces, debido a este acontecimiento cósmico, Adán se separa de Jabá 130 años y empieza a cohabitar ¿con quién? Con los demonios. Y entonces aquí surge otra serie de generaciones. Les leo textualmente lo que menciona el Zohar en la porción 102. Traducido. Adán tuvo relaciones sexuales con los espíritus femeninos durante 130 años, hasta que llegó Naamá. No la puse aquí, ¿no? Pero es Naama. Alguien se salió y lo volvemos a incluir. Bueno,
Releo. Adán tuvo relaciones sexuales con los espíritus femeninos durante 130 años hasta que llegó Naamá. Naamá era un ser espiritual dañino, también de los remanentes que quedaron, y que debido a su belleza llevó y sedujo a los hijos de Elohim. Los hijos de Elohim eran hijos del aspecto divino y su nombre era Asa y Asael y los llevó por el mal camino. Después se llaman Azazel. Ella les dio toda clase de nuevos tipos de clipa. Clipa son recubrimientos, es decir, como vestimentas, pero malignas. Y de ella dispersaron espíritus malignos y demonios que se expandieron desde ella en el mundo. Allí es donde prometieron que ellos que iban a bajar al mundo, pero la manera como podían tomar corpóreas, tener un cuerpo, era a través de la seducción, y eso es lo que ocurrió. Entonces, estos espíritus deambulan en el mundo durante la noche. Bueno, antes de seguir esto, aquí viene la esencia del supuesto pecado original, es decir, mezclarse con creaciones que ya Dios había destruido. Y lo que hizo fue hacer unas creaciones nuevas. Ah, ok. Dice aquí entonces, Asa y Asael vinieron y crearon dispersaron esos espíritus malignos y se expandieron en todo el mundo. Dice, deambulan por el mundo durante toda la noche, burlándose de los seres humanos y causando contaminación nocturna. Donde quiera que se encuentren hombres durmiendo solos en sus propias casas, se posaban sobre ellos y se aferraban a ellos, despertando deseos lujuriosos y engendrando descendencia con ellos, hombres y mujeres. Estos seres espirituales crean pesares, conflictos, problemas, sobre todo cuando la luna decrece. Estos espíritus femeninos además se apegan a él, o sea, sobre el hombre, en todo momento, sobre todo cuando está enfermo o pierde su semen, y también en la mujer, adquiriendo una gran impureza, pero cuando la luna crece, es decir, después de Rosh Hodesh hasta el día 15, hay un halo de protección contra esas fuerzas, y por eso cuando oramos, o como por ejemplo que viene el Rosh Hodesh el día de mañana, hacemos la meditación y las oraciones de Rosh Hodesh, protege el resto del mes, porque estos espíritus malignos vienen y atacan al hombre. Entonces, con la seducción de Naamá, con Asael, Asa y Azazel, se plagó de demonios el mundo que hasta el día de hoy azotan al humano. Entonces, entendemos que este es el verdadero motivo del corto este, circuito o pecado original. Y como vemos, es de carácter sexual. ¿Por qué? Porque ellos se separaron, pero como había un precepto en un principio que dice perúburo, es creced y multiplicados, se los dio a Adán y Jabá, pero ellos no entendieron. Entonces se crearon una serie de demonios que hasta el día de hoy nos vienen a atacar. Cuando Adán cae a este mundo, no cae como cae todas las chispas de Adán, es decir, todos los seres humanos. Se dividen chispas del alma de Adán y son todas las personas que andamos habitando este mundo y los que han habitado durante la historia humana en este mundo. Y que ha habido regresos en algunos casos, muchos. El rey Salomón nos da una explicación a este tema con una metáfora que él la llama la metáfora de la nuez. Dice, el rey Salomón penetró en la profundidad del secreto de la nuez, pues como está escrito,
Bajé al jardín de las nueces. Esto está en Shira Shirim, o sea, Cantar de los Cantares, 6:11. Tomó la cáscara, que es la clipa de la nuez, y examinó todas sus capas. Llegó a darse cuenta de que el paracer principal de los espíritus es la cáscara de la nuez. Era simplemente aferrarse a los humanos y profanarlos o contaminarlos, como está escrito. Y los deleites de los hijos de los hombres, muchas mujeres, Hebreo Shidot, Eclesiastés 2:8, esto significa que los demonios o los Shedim solo se placen con los seres humanos. Y por ahí en Bereshit también podemos ver que los ángeles del cielo, que son los descendientes de Asa y Asael, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y quisieron tener ayuntamiento con ellas. Es decir, ahí viene una serie de familias malignas que vinieron a este mundo. En otras palabras, que todo el mundo está construido como la nuez, según dice Salomón, en capas exteriores duras, es decir, el cuerpo, y el fruto es el alma. De manera que la cáscara son esos demonios, es decir, el cuerpo, y que son la clipa de los humanos. Por tanto, los seres espirituales malignos atacan al cuerpo. Y cuando es atacar al cuerpo, no solamente se refiere a la integridad física del cuerpo, sino a todo lo que está alrededor del cuerpo, que son ¿qué? Las circunstancias, los eventos, las cosas desfavorables, los contratiempos que vienen a echar abajo nuestros planes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos hay que identificarlos. ¿Quiénes son? Hoy están aquí entre nosotros, pero tenemos que identificarlos quiénes son. De estas familias, de estas cruzas, nacieron se conoce como la multitud mixta. Dice, los 5 tipos de multitud mezclada, el Zohar nos ayuda y nos dice que son todo tipo de personas negativas cuyo único propósito, fíjense, es personas ya, estamos hablando que ya tomaron cuerpo, cuyo único propósito es impedir la difusión de la sabiduría espiritual a otros. El Zohar nos dice, estas personas construyen sinagogas, templos, escuelas de estudio religioso que albergan, a lo mejor aquí viene la respuesta a la pregunta de Gabriel, que albergan el rollo de la Torá completo con una corona en la parte superior. Lo hacen por su propio beneficio y por amor a sí mismos, mas no por el bien y el amor al Creador. Es decir, aquí hay, por eso las religiones organizadas tienen tanto poder. Y allí habitan estas multitudes. Ahora, cuando nosotros leemos esta parte del Zohar, nos refuerza el carácter de integridad espiritual. Nos permite mantenernos firmes contra toda aquella, lo que se opone a que la humanidad abra los ojos, a los ojos espirituales, a la difusión de la, de la Kabbalah. Entonces dice, hay 5 razones de multitud mixta. Estos son, aquí los vamos viendo cada uno. Los digo rápidamente, pero ahorita los vamos a ver uno. Hay 5 razas de multitud mixta que son los Nefilim, que son los caídos, los Giborim, los poderosos, los Anakim, que son los gigantes, los Refaim, que están entre las sombras, y los Amalekim, que son descendientes de Amalek, los que generan las dudas y la incertidumbre y el miedo en la humanidad. Nos dice aquí, lo leo literalmente, la pequeña G cayó de su lugar, la G de Binah cayó a Balhut, es decir, de Binah. Bilam y Balak provienen del lado de Amalek, porque si se eliminan las letras Am de Bilam y las letras Kof de Balak, Bet Kof, te queda Babel, Bet Bel Lamed, que es Babilonia. Por eso se llama el nombre de Babel, porque allí confundió
Dios el lenguaje de toda la tierra. Está en el pasaje de la Torre de Babel, en el capítulo 11:9. Entonces, vamos a ver cada uno de estas familias. Los Amalequim, que son los descendientes de Amalek, estos son los únicos que quedaron de aquellos de quien se dijo en la época del diluvio y destruyó toda la sustancia viviente. Aquellos que sobrevivieron a la clipa de Amalek en la época del cuarto exilio, es decir, el exilio de Edom, de los edomitas, se convirtieron en los líderes o cabezas del mundo, hombres de gran poder. Esto es porque esta clipa es considerada la cabeza, es el Keter, entre comillas, de las clipot. Se convirtieron en un vehículo de violencia hacia Israel y acerca de ellos está escrito en la época del diluvio, pues la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. Estos son los amalequitas, es el primer grupo. Ahora dice, bueno, los amalequim, en el diluvio todas estas creaciones fueron destruidas, pero ¿qué pasó después? Eso es lo que vamos a ver. Pero primero vamos viendo a los descendientes de Amalek que vienen de la creación de Nahama, de Asa y Azazel. El siguiente grupo de familias son los Nefilim. Estos hijos de Elohim, que son Asa y Asael, de quienes descendieron las almas del segundo grupo de esta multitud mixta, que también esa multitud mixta se conoce como los Erer Rab, que son los Nefilim. Ellos hicieron caer de su santidad y fornicaron con mujeres que eran bellas. Por eso el Santísimo bendito es Él, los eliminó también del mundo por venir. Bueno, estos son eliminados del mundo por venir, que es el Olam Abba, para que ellos no pudieran tener una participación ahí, y les dio su recompensa en este mundo, como está escrito, y da su merecido a quienes lo odian, haciéndoles perecer. Esto está en Devarim, en Deuteronomio 7:12. El segundo grupo de multitud mixta es equivalente a la Jojma de Clipa, es decir, cuando hablamos Keter es el árbol de la vida, pero también hay un Keter caído y una Clipa de Jojma, Keter Jojma, y luego viene el tercer grupo, son los Giborim, que son los poderosos. Se mezclaron con Israel. Ellos fueron hombres poderosos de antaño, varones de renombre. Esto está en Génesis 6:4. Estos descendieron del lado de aquellos de quienes está dicho, identifiquemos una ciudad, una torre, Babel, hagamos un nombre. Esto es la generación que fue testigo de la separación de las razas. Ellos, este grupo de la multitud mixta, construyeron sinagogas, yeshivot, o sea, escuelas, poniendo el rollo de la Torá y una corona en su parte superior. Como está escrito en el versículo, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, pero no está hecha en el nombre de Dios. En cambio, está hecha para hacer ellos un nombre. Y como está escrito, y hagamos un nombre, es decir, bueno, así como está Yud que los hijos del otro lado bien vencieron a Israel, quienes están bendecidos para ser como el polvo de la tierra. Les robaron destrozando sus obras, las sinagogas, las yeshivot que habían construido. Sobre ellos está escrito, las aguas se intensificaron de gran manera sobre la tierra, y lo que significa que las clipot y el otro lado, que son llamados aguas, destruyeron la tierra mientras se expandían.
Este tercer grupo de multitud mixta es equivalente a la céfira de Binah de la Clipa, es decir, es una clipot que tiene otro nombre. Aquí tenemos ya la tercera familia y vamos a la cuarta y ahorita vamos a ampliar un poquito más el concepto. Los Refaim, o sea, las sombras, también que se mezclaron con Israel, y ellos se dan cuenta de la llegada de un tiempo de aflicción sobre los hijos de Israel, los abandonan. Aún así tienen el poder de salvarlos, no quieren hacerlo, abandonan la Torá y esquivan a aquellos que lo estudian. En cambio, hacen favores a aquellos que adoran ídolos. De ellos está escrito, las sombras de los muertos, hebreo Refaín, no se levantarán. Isaías 26:14, significando que ellos no se levantarán de la resurrección de los muertos. Cuando Israel sean visitados para ser redimidos en su aflicción, está escrita acerca de ellos y deshiciste todo tu recuerdo, porque ellos son la prole de la oscuridad, perecerán cuando la luz alcance a Israel. Este cuarto grupo equivale al serapín de la clipa. Bueno, ahorita tengan un poquito de paciencia, estoy leyendo textualmente. Y vamos al quinto grupo. El quinto grupo son los anakim o gigantes. Son el quinto grupo que menospreciaron el valor de aquellos de quien está escrito y collares para tu cuello, Proverbios 1:9, aludiendo a Israel que observa la Torá. Acerca de ellos está escrito, también ellos eran considerados Rafaim como los anakim. Así que están en un nivel de unos de los otros. Estos son los que llevan al mundo el regreso de una condición amorfa y vacía. El secreto de este asunto es la destrucción del templo, que está descrito en las palabras, y la tierra estaba amorfa y vacía, porque en el templo es la esencia del mundo y por lo tanto su establecimiento. Entonces, los dos grupos en esta multitud mixta que se mezclaron con Israel causaron la destrucción del templo. Tan rápidamente como la luz que en el Santísimo bendito sea Él aparece en Israel, ellos serán borrados del mundo y perecerán. Sin embargo, la redención de Israel no depende de la destrucción de los Refaim, sino de la destrucción de Amalek, que es el primero. Esto es hasta que fue mencionado en el juramento, es destruido como está escrito, pues la mano se alza en juramento sobre el trono de Dios, guerra tendrá Hashem, el cual ha sido ya explicado. Es un poco oscuro el lenguaje aquí también del Zohar. Y bueno, gracias a los maestros cabalistas, nos vienen a aclarar bien esto. Antes del diluvio, estas familias estaban vivas, azotando la humanidad. Antes del diluvio, ellos hacían lo que querían. Con el diluvio que cayó agua hirviendo del cielo y que peló 30 metros la tierra, fueron eliminados de la faz de la tierra. Algunos de ellos encarnaron y otros no. Los que encarnaron están, como dice, en esferas de poder, poder económico, poder religioso, poder, construyen escuelas, están con la bandera de la Torá, de la santidad, pero en realidad son como los lobos disfrazados de caperucita. En realidad, este tipo de seres son los que azotan a la humanidad. Y hoy los vivimos y están encarnados. Incluso probablemente ellos mismos no se dan cuenta, pero en su actuar interno traen el espíritu, por ejemplo, de los Amalequim, de los Giborim. Entonces, Amalequim son los que siembran duda, miedo, los que crean conflictos, pero también hay seres espirituales que están azotando este mundo a través de del astral, es decir, a través de ondas electromagnéticas y de pensamientos que vienen a azotar.
al ser humano. Quien no los conoce es presa de todos ellos. Y como son presas de todos ellos, no encuentra la explicación a lo que realmente le está sucediendo. Entonces, aquí tenemos el análisis del cortocircuito original, es que vamos a seguir hablando más de este tema en las siguientes sesiones de estudio. Lo vamos a ir viendo con más claridad. Pero aquí vemos de dónde vino toda la contaminación y dónde están aquí. ¿Sí? Antes del diluvio éramos vegetarianos. Después del diluvio hubo la orden de comer carne, pero determinados tipos de carne. Por eso en Éxodo y en el Deuteronomio se dice qué sí y qué no comer. Y algunos de estos tienen una energía tan negativa que han estado, algunos se encarnaron en animales. Y en esos animales no es posible elevarlos porque algunos, es un tema un poquito más controversial que vamos a ver en el tema de reencarnación, sí se pueden elevar a través de la digestión, a través de la comida, pero con santidad y con la bendición y con la conciencia de que estamos elevando la creación. Entonces, es un tema un poco complejo, lo vamos a ver más adelante. Con calma, no me quiero adelantar, pero lo importante es que aquí entendamos que este cortocircuito creó entes espirituales y entes físicos que hoy están azotando y que los podemos quizá no discernir así al 100% que fulano es de las familias de esto, o que son de la multitud, de la multitud mixta, porque seguramente ni ellos mismos saben porque ya se han mezclado. Incluso gente de las familias de Israel han sido mezcladas, entonces es muy difícil discernir quién sí y quién no. El único que podría verlos con claridad es el Mashiach. El Mashiach que sabe perfectamente quién tiene un alma contaminada y quién no la tiene. Y para poder separar esto, también se necesita que el profeta Elías venga, porque él es el que va a anunciar la venida, la revelación del Mashiach. Y solamente a través de él es como se puede acabar con estos definitivamente, pero con los conceptos cabalísticos que estamos aprendiendo, nosotros podemos defendernos de estas familias que están atacando continuamente el pensamiento humano y que la gran mayoría del ser humano lo ignora, desafortunadamente. Esas son las creaciones espirituales. Entonces, vamos a ver a un siguiente tema. Vamos a tomarnos unos 10 15 minutitos más para ver un concepto que está dentro de esta sección A de Bereshit, de Génesis. Dice, Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Así empieza el Génesis, que traducido dice, la traducción dice, en el principio Dios creó los cielos et Hashamayim. Ya hablamos de esto en la reunión anterior, de cómo Bereshit, los conceptos de Bet Reshit, Reshit bara y qué es Elohim. Pero ahora vamos a ver Et Hashamayim. Et Hashamayim quiere decir los cielos o el cielo. En hebreo se escribía como Et Hashamayim. Y aquí nos vamos a fijar mucho en la letra Hei. Y nosotros sabemos que la letra Hei en el árbol de la vida está la Hei de Binah y la Hei de Malhut. Pero
Vamos a ver qué nos dice. En el primer versículo de Génesis, entonces, nos dice que el Zohar nos dice, Ashamayen quiere decir aquí, los cielos. Dice, no leas Ashamayen, lee Ata Shamayim, Ata Shamayim. Es decir, la Hey se quita de aquí y se pone acá. Entonces es Ata Shmayim. La palabra Ata tenemos que explicarlo. Tenemos que explicarlo. Cuando hablamos de Et, hablamos de la Aleph a la Tav. Quiere decir que están las 22 letras, que ya sabemos que no son más que no son simplemente letras, sino que son recipientes de pensamiento divino. De la Aleph a la Tav son el abecedario, vamos a decirlo, el alfabeto, el alefato hebreo, y contiene 22 letras. Ahorita vamos a tocar este tema. Pero vamos a Atá. Atá Shamayim. En el libro, en el libro del Sefer Amidot de Rabbi Nachman de Breslev, donde habla de las virtudes y las cualidades, nos dice que la palabra atá es la que usamos en casi en todas las oraciones hebreas. Y atá sale del primer versículo, por ejemplo, la primera oración que decimos en el día, que decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu v'tzvotav v'tizvanu al netilat yadayim. O sea, ya tenemos la primera palabra de atá. Baruch atá. Bendito atá. Atá, ¿qué quiere decir? Vamos a seguir. Vamos haciendo el desglosar de esto. Entonces, atá es una palabra que une el mundo de arriba con el mundo de abajo. Y es una palabra protectora que protege a todo aquel que la pronuncia. ¿Por qué la palabra tiene este poder? Bueno, porque Atá es el conector entre el mundo espiritual y el mundo físico. Es el enlace entre la esencia fecundante, que es la semilla, y la esencia generadora. ¿Por qué se dice esencia generadora y por qué de semilla? Porque en el potencial, por ejemplo, en Binah, está todo, pero no está, vamos a decir, materializado. Quiero un amor, allí está, en Binah. Y en Malhut está la mujer o el hombre, que es mi alma gemela. Necesito recursos, están allá espiritualmente en Binah. Y en este mundo, cuando jalamos con Atá, ya tengo en mi cuenta personal, mis recursos, en mi progreso, en mi trabajo, en mis negocios. Quiero salud, allá está la energía de salud y vengo acá y estoy pleno, no tengo enfermedad. Quiero amistad, quiero armonía en mi casa, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace la palabra ata es Shamayim. Por eso dice, en el principio Dios creó Eta Shamayim, es decir, ata Shamayim, jala la energía de los mundos superiores a este mundo físico, a Malhut, ¿sí? Por eso la palabra ata. Esa es la siguiente parte del primer verso. Como ven, no simplemente Dios creó el cielo y la tierra y ya. Aquí hay códigos que hay que ver con mucha calma para poder exprimir, sacar el fruto de la nuez. Porque, digamos, la vestimenta, la cáscara de la nuez es simplemente la lectura. En un principio Dios creó los cielos y la tierra. Bereshit Elohim et hashamayim. Bueno, no nos dice nada.
Pero cuando ya escudriñamos, cuando rompemos la cáscara, la vestimenta, entonces encontramos el secreto, el alma, lo que nos quiere decir exactamente. Y esto es lo que nos está desvelando esta parte. Ahora, la palabra et, Aleph Tab, son de la Aleph a la Tab, son 22 letras. ¿Y qué son las 22 letras? Son las tres letras madres que recuerdan que vimos en el curso de Sefer Yetzirah. Es agua, tierra y agua, fuego y, y aire, ¿verdad? Abir es Aleph, Mayim, agua, y Emesh, que es fuego, Shin, Emesh, fuego, que son las tres madres, las 12 constelaciones, las 12 constelaciones que tienen influencia directa sobre la Tierra, y los 7 planetas que están desde Júpiter hasta Mercurio. Esas son, aquí nos habla de Et, es decir, las 22 inteligencias con las cuales se creó este mundo y con las que tienen una influencia directa en este mundo. De eso habla esta Et. Entonces quiere decir que tienes que bajar todo el mundo superior a través de todo este sistema hasta que llegue hacia abajo. Ahora, el alma nuestra es una expresión del universo y está sobre arriba del universo. Por tanto, el alma es muy grande. El alma que nosotros tenemos aquí, el Nefesh, es un alma muy mínima con lo que nosotros nos identificamos en este cuerpo, pero nuestra alma superior que está en Binah, ella es de gran tamaño, que es muy superior a todo el sistema astral, a las 12 constelaciones, a los 7 planetas. Por eso el alma es superior. Por ello, estos seres espirituales y estos seres afectan el cuerpo, nuestras circunstancias de nosotros, pero no pueden tocar el alma. No sé si me explico. Y bueno, aquí le voy a dejar porque este tema que siga es muy profundo, muy interesante y muy, muy bueno para nosotros. Pues no sé si en tanta información, en pocas renglones, podamos tener, yo sé que debe haber muchas dudas y si algo no está claro, pues trataré de responderlo. Pues sí, yo tengo una pregunta. Todo tal como fue hecho, incluidos los ángeles caídos y todas esas entidades que se opusieron para que Dios nos diera y nos creara. Todo está dentro del plan divino de Akadosh Baruj Hu. Desde luego, todo está perfectamente ordenado, pero siempre respetando el- el libre albedrío nuestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque se nos dieron advertencias, aunque le Ujú. llaman mandatos o mandamientos que no son, porque Dios no impone nada, da las leyes y dice lo que es conveniente y no. Y es decisión de nosotros tomarlo o dejarlo. Entonces, todas las destrucciones, todas las creaciones anteriores no se apegaron al plan divino. Hoy también nosotros tenemos ese libre albedrío, aunque para él ya estamos en un proyecto final, acabado, donde se va a terminar en esta etapa. Por tanto, claro que está incluido. Y estas entidades que llegaron a tomar cuerpo y estos entes espirituales, desde luego que estaban previstos que podían venir, pero eso no dependía de Dios, no dependía del Creador, dependía de nosotros. Y entonces en ese evento del cortocircuito del Jardín del Edén, fuimos nosotros quienes trajimos a la vida a este mundo. Y pudiera parecer como si fuera una desgracia. Visto cuando hay sufrimiento, claro que lo es,
pero es parte del proceso que nosotros teníamos que pasar para pagar el pan de la vergüenza. Pues teníamos todo arriba y queremos un merecimiento para podernos ganar el mérito de todo eso, pues tenemos que venir a bajar acá. Y desde luego nos vamos a encontrar con gran cantidad de obstáculos y enemigos, y ellos son parte del proceso. ¿Por qué? Porque una vez que con conciencia nosotros enfrentamos esas dificultades y esos demonios, nuestra arma se fortalece. Porque una persona cuando sale de este mundo es atacada su alma en el mundo espiritual. Y si no ha tomado fuerza su alma, pues no está capacitada para enfrentar el mundo astral. Pero aquí es donde tomamos nosotros fuerza. Si nosotros tomamos conciencia de ello a través de la sabiduría, el conocimiento, a través de la oración, de la meditación y todo eso, vamos fortaleciendo nuestra alma, que en el momento que tengamos que entregar el cuerpo, nuestra alma esté fortalecida y podamos enfrentarnos a estos eventos espirituales, no solamente aquí, sino en el mundo espiritual. La batalla no está tan simple. Entonces, todo esto es plan del plan divino, pero una vez que terminemos con este plan, que es un bucle completo de entrada y salida, vamos a Ujú. regresar, pero tenemos que terminar el proceso de la creación y tenemos que terminar ese proceso. Por eso el séptimo día no es que Dios descansó, no, es que nosotros tenemos que, junto con Él, terminar y pulir el ser humano. Y esa es parte de ese proyecto. Sí, Chava, esa es la razón por la que Dios nos concedió un alma tan grande, ¿verdad? Es por eso, Sí, porque nuestra alma tiene ese grande poder de poderlo alcanzar con muchas batallas, pero tenemos el potencial, ¿es así? sí, es el poder del alma es superior a cualquier mal y superior a cualquier creación en el mundo, llámese angelical o lo que sea. El alma que se le dio al ser humano es tan grande y tan poderosa que Dios ha apostado que es su creación perfecta, pero estamos en proceso de perfeccionamiento. Sí, claro. Muchas gracias, Chava. Sí, adelante. Gracias. Bueno, hablando de los entes que dice que son ancestrales y desde toda la vida han estado y atacándonos, bueno, ¿y cómo nos podemos defender? Esa es la pregunta crucial. Nos podemos defender de varias maneras. De hecho, en una meditación que vamos a hacer a él, nos podemos defender. Pero sí quisiera, antes de responder totalmente tu pregunta, porque esto se va a ventilar en las siguientes dos sesiones, desde luego, el Zohar nos da instrumentos, instrumentos. Bueno, la Torah en sí, Dios nos ha dado todo lo necesario para que nosotros podamos defendernos de ellos y superarlos sin mayor problema. Claro, no, no sin mayor problema, sino con fuerza, porque lo tenemos. Lo que estamos haciendo es que una persona, aquí nos dice que los sabios de la Kabbalah permiten, es parte del siguiente tema, que los sabios de la Kabbalah hacen crecer, hacen funcionar a través de la sabiduría, porque este mundo se sostiene con pilares de la Torá. Cuando nosotros los tenemos, podemos defendernos contra ellos. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros estamos, por ejemplo, ahorita estamos obteniendo un conocimiento, una sabiduría que nos permite ver el mundo espiritual. Pero ¿cómo puedes atacar a un enemigo que no conoces, que no los ves? Porque los entes espirituales nos ven y nosotros no los vemos con nuestro cuerpo físico, con nuestros cinco sentidos, pero una vez que entramos en el mundo espiritual, los podemos identificar y ver. Hoy vimos ya 5 familias que son enemigos declarados. ¿Cómo verlos cada uno? Claro, en una respuesta sencilla no va a poder, no te lo va a poder responder,
pero sí te digo que están las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Primero, el conocimiento, ¿sí? Segundo, saber qué nombres de Dios, que son los que los hacen los achicharran, cómo manejarlos, cómo meditarlos, una conciencia de ello, nuestro actuar en la vida cotidiana, nuestros pensamientos, ¿sí? Las meditaciones, la conciencia de que Dios está continuamente con nosotros, pero tener el que se llama Yirat Shamayim, es decir, el temor divino, quiere decir en todo momento sentir la presencia divina, y cuando tienes la presencia divina y te cubres, pues te defiendes de todos ellos. Como también, por ejemplo, las oraciones como el Shema Israel nos espanta, o como la Ketore, o como las mezuzot que ponemos en los dinteles de la casa, o como las oraciones de cuando vas a salir de viaje y pones a los arcángeles adelante, atrás, a los lados y arriba el espíritu. Todas esas son herramientas con las cuales nosotros nos podemos defender de ellos. Cuando ven que ellos que estamos afortunados, pues se van hacia otro lado. Pero a medida que va creciendo el conocimiento, vamos teniendo sabiduría y la vamos compartiendo, como es lo que estamos haciendo en este momento, pues estamos fortificando. Lo que menos quieren ellos es que esto se sepa. ¿Por qué? Porque se debilitan. Es como es como el mago que nos engaña, ¿no? Con un truco. Pero una vez que conoces el truco, pues ya no tiene chiste su magia. Se viene al suelo. Así es. Esos espirituales no quieren que la gente conozca, que estudie. ¿Por qué? Porque saben que una vez que se enteran, pues ellos ya no tienen nada que hacer. Se les cae el circo. Bien, gracias. Es una respuesta inicial, ¿eh? Te quedas a medias, pero ahorita vamos a ver una Bien, en la gracias. meditación que vamos a ver. Dicha.